Ya la doctora les habló bastante, por eso queríamos tener el preámbulo de todo lo que era la fisiología del envejecimiento, qué cosa es sarcopenia, qué es fragilidad. ¿Por qué? Porque la valoración funcional justamente va a estar enfocada teniendo en consideración todas esas modificaciones que se producen en el adulto mayor. Tenemos que recordar la definición de función. ¿Qué cosa es función? Nosotros vamos a hablar de función, o vamos a decir que la función es la capacidad, estamos hablando de adulto mayor, por lo tanto sería la capacidad que tiene el adulto mayor de realizar de manera autónoma acciones que representan el quehacer cotidiano, que lo haga de manera deseada, tanto individual como socialmente. Entonces, que este adulto mayor pueda realizar todas las actividades que le permitan no solamente valerse por sí mismo, sino también interrelacionarse con la sociedad. Algo muy interesante que vi es que el deterioro funcional está considerado como un predictor excelente de mala evolución y mortalidad. Es importante porque nosotros vemos cómo nuestros familiares o nuestros pacientes van decayéndose, se van deteriorando. Sin embargo, ese deterioro lo vemos como parte de su evolución o como parte de la vida, ¿no? Ya tiene su edad, tiene que envejecer, ¿no? Y no vemos que este deterioro funcional podría estar lo podría estar poniendo en riesgo de morir. Casi no hablamos o no relacionamos deterioro funcional, no estoy hablando de patológico, deterioro funcional, no lo relacionamos con mortalidad. ¿Qué decimos? Es parte de la vida, así es la vida, ¿no? Ya somos viejitos, nos vamos desgastando, se va acabando las pilas, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este adulto mayor va a estar mucho más predispuesto a ciertas morbilidades y obviamente su mortalidad va a crecer. ¿Qué nos permite estas escalas de valoración? ¿Por qué nosotros debemos hacer la valoración funcional del adulto mayor? Esta valoración nos va a permitir diseñar un tratamiento integral, como decía la doctora. Nosotros vamos a poder hacer un abordaje integral del adulto mayor y vamos a poder hacer prevención. Vamos a poder aplicar planes de cuidado adaptados a las características de ese adulto, a su entorno social. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las exigencias que pueda tener esa persona, nosotros podemos adecuar y adaptar planes de cuidado. Pero, ¿mediante qué? ¿Cómo vamos a saber qué características tiene ese adulto mayor? ¿Cuáles son sus exigencias? A través de una valoración funcional. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Conocer la situación basal de ese paciente. ¿Cómo lo estamos encontrando para de ahí en adelante planificar qué vamos a hacer para mejorar su calidad de vida, para prevenir patologías, para disminuir su riesgo de mortalidad? Determinar el impacto de la enfermedad. Si nosotros ya tenemos un adulto mayor con comorbilidades, tenemos, gracias a estas valoraciones funcionales, podremos ver cuál es el impacto de esa enfermedad en ese adulto mayor. Otra de las cosas que nos va a permitir es, sabiendo cuál es su estado funcional, vamos a poder transmitir una información objetiva. Vamos a poder hacer una educación mucho más exitosa o mucho más dirigida, parece. Y vamos a poder también monitorizar cambios, porque estas valoraciones se pueden reproducir en el tiempo. Entonces voy a valorar ahora, voy a planificar el abordaje integral de este paciente y voy a poder valorar más adelante y voy a poder comparar cómo lo encontré, cómo está ahora. Si la intervención que yo estoy haciendo está teniendo resultado o no está teniendo resultado. Y si no está teniendo resultado, puedo hacer un feedback y decir qué está fallando y entonces hacer nuevamente una planificación, porque esa planificación se adapta gracias a que tengo una valoración funcional objetiva de este paciente.
Nos ayuda también a establecer y ver respuesta al tratamiento, que va un poco ligado con la monitorización, ¿no? Entonces, yo hago la valoración funcional, voy a establecer un plan terapéutico, voy a establecer un abordaje fisioterapéutico, rehabilitador y fisioterapéutico, y después puedo valorar cómo ha respondido a mi planificación. Yo le hago todo un esquema de rehabilitación y después voy a decir, esto funcionó o esto no funcionó. Y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Tal vez mi valoración no fue muy buena. Entonces puedo hacer un feedback. Entonces, estas escalas de valoración funcional van a permitir determinar la capacidad del adulto mayor de ejecutar justamente actividades de la vida diaria de manera independiente. Entonces, nos va a decir si puede hacerlas o si no puede hacerlas. ¿Cuáles son los ámbitos que nosotros vamos a ver? Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y las actividades avanzadas de la vida diaria, que en alguna literatura ustedes van a ver que forma parte de las actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, en las actividades básicas de la vida diaria nosotros vamos a tener los niveles más elementales que le va a permitir a la persona sobrevivir, ¿no? Valerse por sí mismo, pero de actividades muy sustanciales para su vida, para su quehacer diario, ¿no? Entonces van desde los niveles más elementales hasta niveles inmediatamente superiores, una complejidad inmediatamente superior. Como que, ¿cuáles serían pues estas actividades de la vida diaria? El comer, ¿no? No digo preparar la comida, sino el comer, el vestirse, el ir al baño, el lavarse la cara, el asearse, ¿sí? El uso del inodoro. Entonces, esas son las actividades básicas, lo mínimo que debe hacer este adulto mayor para valerse por sí mismo. Actividades instrumentales de la vida diaria ya son funciones un poco más importantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles? Ir de compras, preparar los alimentos, no es el acto de comer, sino de preparar esos alimentos, realizar la limpieza doméstica, manejar las finanzas de la casa, ¿no? Presupuestar. Y actividades avanzadas de la vida diaria ya implica funciones un poco más complejas, ¿sí? Pero que no son, digamos que esenciales para que esa persona se desarrolle en su entorno, ¿no? Actividades de ocio, por ejemplo, salir a pasear, visitar a la familia, ¿sí? Practicar algún tipo de deportes, practicar o ser parte de estas actividades religiosas que se dan semanales, o dependiendo de qué tipo de religión sea. El hecho de también desarrollarse en su ámbito laboral es parte de las actividades avanzadas de la vida diaria.